dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por esta. El mensaje con agrado y que la palabra que va a ser enviada tenemos la plena certeza de que no volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual va a ser enviada. Así dice el Señor. Amén. Estamos en nuestra edificación familiar, nos reunimos a mitad de semana, primeramente porque tenemos ansias de poder venir a adorar al Señor, nos alegramos de poder juntarnos entre hermanos y queremos bendecir también a la Iglesia de Cristo que nos escuche y nos ve a través de las redes sociales. El Señor los abrace y los bendiga de la misma forma que lo hace con nosotros en este lugar. Amén. El título de la enseñanza es, valga la redundancia, la enseñanza que alumbra nuestra casa. Ese es el título de la predicación, del mensaje para este altar familiar. Porque venimos hablando durante todo este mes, durante estas últimas semanas, acerca de la enseñanza en el orden espiritual, claramente. Porque si hilamos fino, todo el tiempo estamos recibiendo información, todo el tiempo estamos recibiendo enseñanzas. Lo importante para nosotros es la enseñanza que proviene del Señor. Eso aprendíamos en primera instancia, por ejemplo, en la mesa. La mesa del Señor es una enseñanza en donde la voz apostólica traslada lo que recibió de Jesucristo y lo pone así: lo que yo recibí del Señor, eso es lo que voy a establecer. Entonces, en nuestros hogares claramente se tiene que establecer todo lo que proviene del Señor, recibirlo como una enseñanza, establecerlo y poder trasladarlo fielmente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros recibimos la enseñanza, lo que estamos entendiendo es que Dios abre su boca, porque así se presentó Jesús, abriendo su boca les enseñaba. Entonces, la tarea siguiente que tienen que hacer los que quieren escuchar al Señor es abrir los oídos espirituales. Entonces eso se convierte en un círculo virtuoso. Yo puedo escuchar al Señor, recibo las enseñanzas y luego las traslado. Cuando eso ocurre, estamos dejando de lado, estamos desechando los círculos dañinos, los círculos que traen deterioro, los círculos viciosos, y nos metemos en los círculos virtuosos del Señor, porque dice su palabra que en Jesucristo hay virtud. Y todos los que permanecen en Él van a tener y ser partícipes de las virtudes del Señor. Porque también a eso nos llamó Jesucristo, a que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y el que nos llamó fue el Señor. Amén. Cuando estamos en ese círculo virtuoso, no queda más que pedirle al Señor: enséñanos, por favor, a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Cuando traemos a nuestro corazón, cuando hay una buena intención de traer sabiduría a nuestro corazón, lo que ocurre de manera próxima es que se van desechando las necedades. Cuando ingresa la sabiduría, está saliendo toda necedad que pueda haber en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice que se enfrentan, son enemigas, la sabiduría y la necedad. En estos tiempos últimos, que son tiempos peligrosos en el orden espiritual, en el orden natural, en todos los órdenes, así lo presentó Jesús y así lo presentaron los apóstoles, que los días postreros iban a ser días peligrosos. Entonces teníamos que darle aprovechamiento a todo lo que llevábamos adelante. Y el único aprovechamiento es cuando nos abrazamos de la palabra de Dios y la podemos poner por obra. Eso bendice mi vida, bendice la vida de mi familia y bendice a la congregación de los santos.
Todos los días, en todo tiempo, debemos rogarle al Espíritu Santo, pedirle que nos enseñe a cómo transitar los días finales. Porque un día el Señor dará la orden para que Jesucristo vuelva y vuelva por la iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos. Parte de esa preparación tiene que ver con juntarnos, salir al encuentro con el Señor, recibir su palabra, pedirle al Espíritu Santo que abrace con todas sus fuerzas a los nuestros, que guíe a nuestros hijos, que guíe nuestro corazón, que nuestra casa sea guiada por el Señor y que la iglesia de Cristo se deje guiar por el Espíritu Santo. Porque entonces todos recibiremos el consuelo que viene de parte de Dios. Amén. Hemos aprendido, el Señor se presenta delante de un paralítico y le dice, toma tu lecho, levántate. El Señor te dice, levántate. ¿Por qué? Porque la enseñanza en el orden espiritual es que salgamos de toda parálisis. El Señor no nos quiere ver paralizados, estáticos, en una meseta. Él nos llamó a que aumentemos, a que nos elevemos, a que maduremos, a que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? La parálisis únicamente la puede quitar el Señor y lo hace por medio de la palabra. Y eso es interesante que la iglesia lo pueda tener en cuenta siempre. Recibir la palabra, atesorarla en el corazón y cada vez que la necesitamos recordar que el Señor nos está diciendo en este tiempo, levántate. También nos está diciendo, despiértate tú que duermes porque te alumbrará Cristo. Entonces, parte de la enseñanza que alumbra nuestra casa tiene que ver con lo que concede el Señor. Amén. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. Toda la palabra de Dios. No lo que a mí me conviene, no lo que yo puedo acomodar conforme lo que me esté aconteciendo almáticamente. Siempre tenemos que estar pensando que lo espiritual está por sobre todas las cosas y que toda afección que yo pueda tener en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, el Señor con su palabra tiene la potestad, el gobierno y el poder de transformarlo. De la misma forma que pueda hacer eso con nuestras familias. Todos necesitamos la transformación en nuestras casas. Que el Señor renueve nuestros pensamientos de continuo, porque eso es un avance, eso es una evolución para el creyente. Cada vez que vamos a la presencia de Dios y permitimos que el Señor renueve nuestra mente, lo que Él está haciendo es darnos a conocer cuál es su voluntad. Y la voluntad del Señor va escalando. En ocasiones es buena, en otras ocasiones es agradable y podemos alcanzar la perfección. Poder estar en el momento, en el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Y que podamos identificar, volvernos expertos en discernir los tiempos. Porque la palabra de Dios está viva, mis amados. La palabra de Dios tiene eficacia. La palabra de Dios es para hoy, fue para ayer y es para mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos, mantenernos en ese proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Él siempre, yo vengo ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, hoy no es la excepción. Él siempre está haciendo algo nuevo. Él siempre está moviéndose en favor de sus hijos. Él no nos ha abandonado, Él no solo que se acordó de nosotros, sino que hoy nos permite que podamos tener un reinicio en nuestra vida espiritual. Recordemos que como congregación estamos transitando nuestro 8º año de ministerio y para nosotros, de forma especial, el Señor nos permite tener un reinicio, que pueda acontecer algo nuevo. Entender que así como el arca encalló en los montes de Ararat, eso significó un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Entonces la enseñanza viene para nosotros como familia, para que podamos entenderlo en todos los órdenes. Entender que somos la familia de Dios, que somos sus hijos,
que también tenemos una familia espiritual, pero que también el Señor se fija, tiene un cuidado especial para con nosotros como familia, como hogar, como casas, en el orden particular. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso el Señor nos viene ministrando. Por eso, cada vez que Él nos da los parámetros para que nosotros transitemos los caminos en el Señor, es para que vivamos bajo el cielo de las bienaventuranzas. Porque donde hay una enseñanza y nosotros la recibimos, ahí hay una bienaventuranza. Algo que nos va a indicar por dónde nosotros tenemos que ir para alcanzar la verdadera felicidad. Y la única felicidad, la única dicha, el único que puede sentirse afortunado es aquel que está bajo la cobertura del Señor. Amén. Ahora bien, el título iniciaba dándonos a conocer que la enseñanza viene para alumbrar, y en este caso especial, para alumbrar nuestra casa. Así lo tenemos que asimilar. A modo de introducción quería leerles el libro de Proverbios en el capítulo 6, y vamos a leer del verso 20 en adelante. Tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Si usted la tiene, buenísimo. La que tiene está bien, si no seguramente vamos a poder apoyarnos con las pantallas. Proverbios, capítulo 6, verso 20 en adelante, y vamos a leer hasta el verso 23. ¿Leemos? ¿Lo encontró? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como familia vamos a recibir su palabra. Dice así: Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. El verso 22 dice: te guiarán por donde quiera que vayas, te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando te despiertes. Yo digo amén. Y el 23 dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Y esto es palabra de Dios, y toda la iglesia decimos amén. La recibimos porque viene del Señor, porque Dios nos trata como a hijos, porque Dios nos da a entender que somos una familia, que Él es nuestro Padre, que tenemos y que somos hermanos. Bueno, cumple y suple cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Por eso es importante recibirla conforme al lugar que nos atañe. Eso es importante. Pero qué bueno es que lo recibamos como familia, porque acá un padre le está hablando a un hijo. Y la realidad es que claramente en una familia las primeras responsabilidades y los compromisos los tenemos nosotros como papás. Eso lo tenemos que recordar y tenemos que dejarnos ministrar de forma continua. Como padres tenemos obligaciones. Amén. Como hijos también. Y así como tenemos obligaciones y compromisos, y eso es mutuo para que una relación pueda desarrollarse en plenitud y de forma sana, pero claramente es importante que como papás tengamos la directiva para nuestros hijos. Entonces eso no nos va a dejar estar ociosos. Tenemos que estar siempre atentos para poder estar en comunión con el Señor, para entonces poder trasladar fielmente a nuestra generación lo que viene de Jesús, lo que viene de su palabra, lo que viene del Señor, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor nos indica que primeramente tenemos que escuchar. Y si queremos que nuestros hijos nos escuchen, los primeros que tenemos que estar alineados somos nosotros y trabajar para que eso acontezca. Siempre hacemos mención a que nuestros hijos son nuestra primera responsabilidad en la casa. Ellos dependen de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Claramente tiene que haber un acuerdo conyugal. Claramente tiene que haber un lineamiento con el Señor. Pero qué importante en este tiempo final, en donde está siendo atacada la familia, donde los hijos están siendo atacados, donde continuamente están queriendo corromper los pensamientos, seamos el primer muro de contención en nuestra familia. No olvidarnos. Eso no nos va a dejar, insisto, estar ociosos. Nos va a mantener en un lugar alerta, sin confusión, teniendo paz, estando avisados. ¿Por qué? Porque nos hemos dispuesto y tenemos que disponernos en el nombre de Jesús a poder ser llenos del Espíritu Santo, a hacer firmes nuestra vocación, que haya firmeza en lo que hemos creído, tener contundencia a la hora de enseñar y de establecer el mandamiento del Señor. Entonces, ahora le toca a los hijos, y claramente nosotros también somos hijos. Dice que tenemos que escuchar el mandamiento de un papá y no ignorar, que dice la enseñanza de una mamá. Qué importante que, por ejemplo, como papás, entendamos que tenemos una responsabilidad que no es únicamente proveer en el área económica, sino que necesitamos proveer a los nuestros en el área espiritual. Porque comúnmente, o por lo menos en su gran mayoría, porque entiendo que es en el orden general, hay excepciones. Los hijos están más con ¿quiénes? Con la mamá. Y acá está haciendo una aclaración y dice que el hijo no tiene que ignorar la enseñanza de una mamá, pero claramente está hablando de enseñanzas y de mandamientos conforme al Señor. Entonces, una mamá tiene que tener bien en claro cuál es su oficio en ese tiempo. Y es un oficio maravilloso, porque la Escritura dice que la mujer se salvará ¿cómo? ¿Cómo? Criando. Amén. Ese es un oficio. O sea que hay un tiempo en donde hay una enseñanza que tiene que ser efectiva. Pero no está desligando al padre de esa enseñanza. Está diciendo que el mandamiento de un padre se tiene que escuchar. Y ese mandamiento no puede estar bajo parámetros humanos, ni bajo sentimentalismos, ni cuestiones que me estén aconteciendo de forma personal, sino que yo tengo que trasladar lo que viene de parte del Señor, porque entonces se cumplirá que la instrucción que nosotros le demos a la próxima generación y principalmente a nuestros hijos, aun cuando ellos fueren grandes, jamás se apartarán ni del mandamiento de un padre ni de las enseñanzas de una madre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí que es importante, sí que es importante. Claramente es importante que podamos traer a nuestros hijos a la presencia de Dios. Y es maravilloso que ellos puedan relacionarse con la comunidad de fe, entre hermanos. Eso está buenísimo porque dice la Escritura que nosotros tenemos que preferirnos primeramente entre nosotros. Y eso no siempre es tan fácil. La realidad que no, porque todos tenemos diferentes crianzas, diferentes maneras de pensar. Y cuando digo diferentes maneras de pensar, lo único que nos alinea es lo que dijo el Señor, que seamos de un mismo sentir y que entendamos que el Señor es el que traza el lugar, el tiempo, las formas, para que podamos unirnos en esa línea de pensamiento y poder relacionarnos de forma sana, así como tiene que ocurrir en nuestras familias, donde tiene que haber comunión, donde tiene que haber diálogo, donde el centro indefectiblemente, mis amados, tiene que ser Cristo. No es redundante,
Lo hemos hablado, pero hay muchísimas horas, muchísimos tiempos donde nuestras cabezas y nuestros pensamientos y aún nuestras labores están fuera del rango de pensamiento en donde el Señor claramente tiene que ser el centro. Y eso nos acontece a todos, porque todos los días tienen sus afanes. Pero ahí es donde ingresa el mandamiento, ahí es donde ingresa la enseñanza en el orden espiritual, para que la casa permanezca firme sobre la roca. Entonces dice que los hijos tienen también una responsabilidad. Es ese mandamiento, esa enseñanza, atarlas al cuello y escribirlas en el corazón. Eso nos atañe a todos, eso nos corresponde a todos. Eso es ingresar en el círculo virtuoso de escribir los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Atarlos, tenerlos, sostenerlos con fuerza, para que entonces sean nuestra guía siempre. El verso 22 dice que todas las enseñanzas que recibimos, si nos aferramos con todas nuestras fuerzas, nos van a guiar. Yo digo amén. Por donde quiera que vayamos. Porque eso es lo que acontece. Todos los que estamos en este lugar, yo lo digo con total convicción, cada vez que hemos necesitado una respuesta, ahí aparece su palabra, ahí aparece su enseñanza, ahí aparece ese levantamiento que solamente puede darnos la palabra de Dios y un espíritu activo en nosotros. Pero también tenemos, conforme la palabra, la convicción de que todo lo que estamos haciendo, de que todo lo que sembremos en nuestros hijos, va a dar fruto. Porque los mandamientos de un padre, porque las enseñanzas de una madre, dice que te van a guiar por donde quiera que vayas. Las enseñanzas del Señor van a guiar a nuestros hijos. Leíamos en estos días una promesa hermosa porque el Señor dice que le va a enseñar a nuestros hijos y que ellos van a ser prosperados por medio de la enseñanza del Señor. Pero después también delega una responsabilidad en nosotros y eso tiene que ser de forma continua. No a veces, no el miércoles o el jueves cuando todavía está fresco lo que aprendimos, sino siempre, siempre. Tiene que ser como un sello, como un documento. Por eso dice su palabra que nosotros la tenemos que escribir en nuestro corazón. Cuando hay algo que no recordamos, pero valga la redundancia, nos acordamos que en algún lugar lo hemos dejado y ahí están anotadas esas cosas que necesitamos, vamos y las buscamos para ver qué dice y para recordar lo que hemos escrito. Así también tiene que ser en nosotros la palabra de Dios y tiene que darse en nuestro corazón. Porque, insisto, va a hacer que estemos siempre alineados y nos va a dar la pauta y la seguridad y la convicción de poder enseñar a nuestros hijos y que ellos sean guiados por donde quiera que vayan. También dice su palabra que esa enseñanza los va a cuidar cuando duermen. Y dice que te hablarán cuando despiertes. Venimos recordando, el libro de Deuteronomio también hace mención a que tenemos que hablar en todo tiempo, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Ahora viene a reforzar la enseñanza el libro de Proverbios y dice que tenemos que tener convicción, mis amados, no solo de lo que estamos recibiendo, sino de lo que estamos dando. Y como hoy es nuestra reunión familiar, yo quiero alentar a los papás y se alienta mi corazón de saber que todo lo que estamos trasladando a nuestros hijos, eso va a ejercer un cuidado sobre ellos. La palabra los va a apuntalar. La palabra de Dios va a venir y les va a recordar quién es su Señor. La palabra los va a levantar cuando ellos estén caídos, los va a levantar cuando ellos estén confusos, los va a alinear, les va a traer paz, los va a acompañar cuando se vayan a acostar
pero también dice que cuando se despierten. Eso es extraordinario. Qué maravilloso que es recordar las palabras que nos han dicho en el momento oportuno, cuando más la necesitábamos. Qué bueno es recordar las palabras de un papá, de una mamá, que ejercen un cuidado. Es tan hermoso recordar ese tipo de cuestiones. Ahora viene Dios y dice que lo hace por medio de su palabra para que nosotros tengamos plena convicción de que Él, por medio de la enseñanza, va a dar fruto, va a tener un cuidado, va a acompañar. Jamás va a haber orfandad para nuestros hijos porque sabrán que tienen a Dios y también sabrán que nos tienen a nosotros. Yo digo amén. Y el verso 23 dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es luz. La enseñanza alumbra, la enseñanza nos permite ver, la enseñanza trae claridad, la enseñanza nos permite distinguir, la enseñanza nos permite discernir. La enseñanza que viene de parte del Señor nos permite tener dicha, ser afortunados y alcanzar la plena felicidad. No como el mundo la da, sino como Cristo la otorga. Plenitud en todos los órdenes, sus riquezas en gloria, la manifestación gloriosa del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. El cuidado del Señor sobre cada una de las cosas que nosotros tenemos. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la enseñanza, entonces tenemos la oportunidad de ver así, tal cual, como el Señor se manifiesta. Hay veces, lo hemos hablado, hay veces que no nos damos cuenta, mis amados, de lo que tenemos. Y vivimos como si no lo tuviéramos. Puede tomar cualquier ejemplo, puede hacerlo en el orden espiritual, puede hacerlo en el orden natural. Y se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no podemos mirar claramente. Y eso es porque la enseñanza no se ha establecido. Por eso dice que cuando el apóstol Pablo recibió la institución de la mesa, por ejemplo, él tenía que establecerla y tenía que hacerse siempre. Así lo manifestó, dijo que tenemos que hacer esto todos los días, hacerlo siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Entonces, cada vez que recibimos una enseñanza, por ejemplo, para nuestro hogar, tenemos que trabajar para establecerla. Necesitamos que en nuestro hogar haya luz, porque así lo manifestó el Señor desde tiempos antiguos. Porque más allá de que en el sistema haya tinieblas, lo pone así, tinieblas cubrirán la tierra, dice, pero en la casa de los hijos siempre habrá luz. Por eso tenemos que permanecer bajo la cobertura del Señor, porque la cobertura del Señor es una cobertura que alumbra. Y por ejemplo, en ese texto en particular, muestra que las tinieblas también son una cobertura. Porque si dice que tinieblas cubren la tierra, ahí tenemos que despertarnos y entender que no podemos estar bajo lo que el sistema quiere imponernos, sino que tenemos que bregar por permanecer en el reino al cual fuimos introducidos, porque ahí está la cobertura del Señor. Para que nuestras vidas no las transitemos bajo cielo de tinieblas, sino que lo que nos cubra, lo que nos rodee, sea el alumbramiento de parte del Señor. Amén. Tengan convicción, mis amados, tengamos plena convicción, certeza
de que cuando venga el cubrimiento completo de tinieblas sobre la tierra, nosotros vamos a ser alumbrados por Jesucristo. Porque dice que los que esperan al Señor, ellos serán alumbrados. Saldrá el sol de justicia, y el sol de justicia se llama Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, tengo la versión Reina Valera 1960. Y vamos a hacer pie sobre la enseñanza que alumbra, sobre la luz que es Cristo y que nos alumbra, para que nosotros también seamos los que alumbramos, porque ese es el círculo virtuoso del alumbramiento. Mateo capítulo 5, verso 14 vamos a leer. Reina Valera 1960. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en casa. Jesucristo alumbra nuestras vidas. Nos permite formar parte de una familia y tener una familia. Y ahora nosotros somos los que tenemos que alumbrar. El verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es palabra de Dios. Antes de seguir con el pasaje de Mateo, quisiera hacer mención a una referencia que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 119, en el verso 130. Y dice así: la exposición de tus palabras imparte luz. ¿Y qué dice? Y da entendimiento a los cultos, a los que saben mucho, a los profesionales. ¿A quiénes da entendimiento? A los sencillos. Yo digo amén. Pero no quería dejar pasar, antes de seguir con el libro de Mateo y lo que el Señor manifiesta, la exposición de la palabra imparte luz. Entonces Mateo, en ese libro, el Señor dice que nosotros somos la luz, pero que somos la luz del mundo. O sea, hay algo que se impartió en nosotros y que nosotros fuimos llamados a impartir. La Biblia también enseña de que Jesús es la luz. Y que si nosotros recibimos al Señor, también estamos en luz y no hay tinieblas. Pero lo que primero tiene que acontecer es que esa luz, que dice que es enseñanza, porque la enseñanza es luz, pero también la Biblia nos está diciendo que la enseñanza y que la luz pertenecen a Jesucristo. Él es la enseñanza y Él es la luz. Entonces, en nuestro hogar lo que no puede faltar es la exposición de la palabra, porque la palabra imparte luz. No puede faltar. Necesitamos ser iluminados, necesitamos, cuando habla de luz, claramente hagamos el traslado en el orden espiritual, para que no haya tinieblas, para que no haya situaciones contrarias, para que sepamos cómo manejarnos como familia en cualquiera de los órdenes que nos esté aconteciendo. Lo que tiene que haber es una exposición de la palabra,
porque esa palabra imparte luz. Cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la trasladamos, entonces las tinieblas indefectiblemente tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Pero tiene que estar la exposición de la palabra, porque la enseñanza es luz. Luego nosotros somos la luz del mundo, pero el primero dice que esa luz no se puede esconder. Tiene que levantarse la luz en nuestra casa, tiene que ponerse en un lugar alto, porque en el primer lugar donde esa luz tiene que alumbrar es en nuestras familias. Yo digo amén. Ese es el primer lugar. Hay un montón de situaciones que muchas veces hacen que en nuestro hogar haya tinieblas. La forma de resolver es bajo la impartición de la luz. ¿Cómo lo hago? Exponiendo la palabra. En ocasiones hay conflictos en una casa. Y eso es general. Pero en el orden específico, y nos acontece a todos, en ocasiones hay conflictos en los matrimonios, entre hermanos, de padres a hijos. A veces hay tantos conflictos que no resolvemos que eso se traslada a otros lugares. Y sea cual fuese el lugar en el que nos movemos, trasladamos esos conflictos. Podemos llegar a decir que vivimos muchas veces conflictuados porque hay un cielo de tinieblas en el orden espiritual que el Señor lo reprenda. Pero Él nos está dando una llave en ese orden, en el orden espiritual. Y esa resolución de conflictos, esas adversidades, lo que acontezca, el Señor tiene la solución y viene por medio de la exposición de su palabra, porque eso imparte luz. Batalla de forma directa con las tinieblas. Entonces, en el orden práctico, y no estoy diciendo que sea nada fácil, pero claramente no es imposible, porque se nos fue dado como una herramienta para nosotros. En una familia, en nuestro corazón, en la iglesia, en fin, en todos los órdenes, pero puntualmente en la familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, los conflictos se resuelven exponiendo la palabra. No atacando con la palabra, no malversando la palabra, no queriendo adecuarla en mi favor para exponer las fallas del otro. No, se expone para que todos podamos ser sanados, para que pueda haber un orden, para que pueda haber una resolución de ese conflicto. No la expongo a mi favor. La expongo en favor de toda mi familia. Necesitamos que esa situación sea sanada por el bien de todos. No para yo verme en el lugar en el cual no hay error o no hay situación defectuosa, donde no hay equivocaciones, no. Porque la palabra de Dios justamente en el orden familiar, la exposición, imparte luz. Entonces la tarea principal, esa operación de parte del Espíritu Santo, es para ir quitando toda tiniebla, todo lo que no nos permite ver con claridad, todo lo que está invadiendo nuestros pensamientos
y no nos deja ver como verdaderamente tenemos que ver. Por eso es importante recibir la palabra, mi amado hermano. Recibámosla. Así como dice el título que le hemos puesto en esta noche, la enseñanza que alumbra nuestra casa. Yo vengo ministrando en el nombre de Jesús que la enseñanza que viene de parte del Señor, como Él es luz y como nosotros también somos luz y como estamos dispuestos a poner esa lámpara en el orden espiritual bien alto para que alumbre nuestra casa y sea disipada toda tiniebla y tenga un efecto positivo, un efecto, una operación favorable aún para alumbrar a otros, para alumbrar a los hombres, para alumbrar a otras familias. Y todos podamos glorificar a Dios. Amén. Pero eso, como hablábamos en cuanto a la enseñanza, que es un don, que es un regalo, pero que tenemos que anhelarlo, también tenemos que pedirle al Señor que continuamente tenga para con nosotros, pero lo tenemos que anhelar, ese alumbramiento, para que nosotros también podamos alumbrar. Dice, todo don perfecto, dice el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿procede de quién? Del Padre de las luces. Miren qué interesante. ¿En quién no hay? Acá lo tenemos. Tan rápido, hermano. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Qué importante. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra? Que, entre muchas cosas, ¿no? Pero para añadir a la administración en cuanto al alumbramiento y la luz en nuestro hogar, en Él no hay cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si nosotros recibimos esa administración, porque Él es el Padre de las luces, y permitimos que en nuestro hogar eso se establezca, siempre vamos a bregar. No habrá cambios, siempre vamos a bregar. No habrá sombra de variación, no vamos a permitir manejarnos de otra manera. Siempre vamos a tener y vamos a estar cuidando de poder alumbrar, de poder ser luz. Y de que cuando alguna situación no se está dando conforme a lo que el Señor indica que tiene que ser para nuestras familias, vamos a bregar porque la luz sea de parte del Señor y que esas luces disipen toda tiniebla en el nombre de Jesús, de nuestras casas. Eso es lo que tenemos que recibir. Pero no nos podemos olvidar, mis amados, de la exposición de las palabras. ¿Cómo será que resolvemos los conflictos, las situaciones contrarias, lo que nos acontece día a día? Pero no solo lo reduzcamos a lo negativo o a lo malo que nos pueda llegar a acontecer. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay cuestiones que tienen que ver con algo bueno, también tenemos que hacer partícipes al Señor. Tenemos que tener luz sobre cuáles van a ser las decisiones que nosotros vamos a tomar con nuestras familias. Eso es importante. Que el Señor nos alumbre siempre, que la enseñanza esté siempre a la orden del día. Que en nuestro hogar, lo vuelvo a repetir así como lo puso el salmista, que la exposición de tus palabras impartan luz. Y si hay algo que no entendemos y que creemos que es
para doctos o para licenciados o para los que vuelan por los aires y van matando dragones por ahí, como diría un hermano. Que también podamos recibir que el Señor da entendimiento a los sencillos y que hay cuestiones que son un poco más, no voy a decir fáciles, pero sí sencillas de poder llevarlas adelante si nos abrazamos del Señor, si estamos dispuestos a recibir su enseñanza y su palabra y a impartirla, recibirla e impartirla. Y eso nos dará entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Yo proclamo en su nombre que la enseñanza espiritual que procede del Señor siempre alumbrará nuestras casas. Siempre, siempre. Amén. Termino y adoramos al Señor. Si me acompaña, nos ponemos de pie, por favor. Leemos un último pasaje. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa, poder estar en su presencia, poder tener libertades aún como nación, de poder darle culto a nuestro Dios, tener esa libertad de culto, esa libertad de poder recibir. Por eso queremos aprovechar, mis amados, cada tiempo que podemos estar en su presencia. Amén. Vamos a darle aprovechamiento a lo que estamos recibiendo. La versión Palabra de Dios para Todos en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 12, dice así: Luego Jesús les habló otra vez y dijo. Jesús no se cansa, mis amados. Jesús habla una y otra vez. Y bendito sea Dios por eso. Luego Jesús les habló otra vez y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. En este tiempo más que nunca tenemos que disponernos a seguir al Señor. Seguir al Señor. Tomar la decisión de seguir al Señor. No mirarlo de lejos, no quedarnos con algún tiempo que le hemos seguido, sino posicionarnos. Realmente, cada uno sabrá la condición en la que se encuentra. Pero hoy, otra vez habló. Otras versiones dice, otra vez les volvió a enseñar. Y les dijo, el único que es la luz soy yo, dice el Señor. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que permanecerá, habrá constancia, esa luz que da la vida. Porque Jesús es el único que alumbra. Jesús es el único que da vida. Jesús es el que imparte por medio de la palabra que nosotros también somos luz. Y que en el primer lugar donde debemos alumbrar para que las tinieblas retrocedan es en nuestra casa. Padre, te damos gracias. Tú eres el Padre de las luces. Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos ensalzarlo, queremos levantarlo en alto. Queremos recordar todos los días de nuestras vidas tus enseñanzas,
Por favor, sigue abriendo tu boca. No dejes de hacerlo. Por favor, ahora nosotros te lo pedimos. Una y otra vez, háblanos, Señor, porque nosotros queremos oír tu voz. Nos disponemos a abrir nuestros oídos para recibir tu palabra. Señor, entonces tendremos lengua de discípulos y podremos sostener con una palabra al fatigado. Podremos levantar, podremos impartir de tus enseñanzas. Y eso claramente dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme tu sola soberanía. Señor, enséñanos, no dejes de enseñarnos. Perfecciónanos más y más. Señor, ayúdanos a ordenarnos. Alumbra como una antorcha, como dice tu palabra. Hacemos bien en aferrarnos a la palabra profética más segura, porque ella es como una antorcha que alumbra aún en los lugares oscuros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias, porque estás cuidando nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas, nuestro corazón, la congregación de los santos. Gracias por ese cuidado y por ese alumbramiento. Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús, que la enseñanza alumbre nuestro hogar. En ese nombre que es poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón,
corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él